poquito de historia, digamos, son los cuadros de la Revolución Mexicana. Siempre me ha gustado tenerlo. Fue algo que un cliente nos ayudó al principio con los cuadros y de ahí pues me gustó la idea de mantenerlos. Entonces, está lo que es la historia de la Revolución Mexicana y también tenemos arte de otros artistas. Han estado buenos artistas, José Castellanos, por mencionar algo, ¿verdad? Restaurante, digamos, estilo casero, mix con italiano y mexicano. Entonces, ni es mexicano ni es italiano, las dos cosas. Y las dos cosas han funcionado bastante bien. Mixteamos ingredientes italianos y mixteamos ingredientes mexicanos, ya lo hace como más, como que agarra algo más auténtico de la casa, ¿no? Las ideas más apropiadas, algunos platillos que decimos estos son de la casa. Hay otros platillos regionales como otros que trabajamos, tan pequeña, tan asadas, con moles tradicionales, pero nosotros hacemos algo un poquito más auténtico, con ese toque de la casa, digamos. Ganamos el festival del mole, que hicimos un mole estilo guerrero, el mole mayo. Entonces es un mole muy sabroso, respetando todos los demás moles, también son muy buenos, pero nos tocó la suerte de que ganamos. Eso que nos indica que estamos trabajando con ingredientes muy de calidad y nos dan un sabor más bueno, más casero.